Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Enfoque Comarcal. En esta semana, en la pantalla de COP TV, vamos a recordar una vez más lo que significa para nuestra identidad la soberanía de las Islas Malvinas a 43 años del comienzo de aquella injusta guerra en 1982. Conoceremos testimonios de excombatientes que residen aquí en la comarca, que han participado en la vigilia del 2 de abril y también otros excombatientes que también hablamos por medio de videollamada, que nos dejaron análisis interesantes en relación a sus posturas, a sus experiencias y su historia, y también un caso particular que tiene que ver con otro programa relacionado a una piedra que se ha salvado del último incendio en Mallín Ahogado. Comenzamos esta historia. Muchas historias que tienen que ver con nuestras Islas Malvinas. Vamos a escuchar ahora la experiencia, el relato de Luis Ceroni. Él es escritor del libro Dejando el silencio atrás, donde relata su experiencia como excombatiente en Malvinas. Vamos a conocer la postura. A él lo conocí en una charla en el Instituto de Formación Docente, donde vino a hablar y a dar su postura sobre las Islas Malvinas, lejos del término héroe y hablando del término víctima de una dictadura militar llevado a las Islas Malvinas. Sí, tenía casi 20 años cumplidos. Los cumplí el 8 de marzo del 82, había cumplido 20 años. Pero no hace la diferencia, ¿no? Porque había chicos de 18, hasta algunos de 17 años, 19, 20, estábamos todos ahí en la misma. Con respecto, querías hablar de cómo fue la vuelta, ¿no? Sí, la idea es un poco, porque la guerra dura prácticamente 2 meses y la vuelta, o sea, el cambio de lo que fue el clima, ¿no? Ustedes se fueron de acá con la alegría y la euforia y volvieron y se encontraron, Claro. al contrario, el silencio, ¿no? Sí, recuerdo una vez que me hicieron un reportaje y en un momento lo terminó el reportaje, me dijo, bueno, te agradezco por tus palabras, y yo le dije, no, pero no hablamos de la vuelta, que fue lo más duro. ¿Cómo lo más duro? Sí, yo siempre recuerdo que fue una parte importante, que la guerra no terminó en Malvinas, sino que siguió en el continente cuando volvimos, ¿no? Que volvimos cambiados, distintos, más maduros, más curtidos, con un montón de experiencias vividas y en mi caso particular, con una necesidad muy grande de contar lo que había pasado. Yo recuerdo los primeros meses que desviaba a veces las conversaciones como para yo decir que había estado en Malvinas y poder hablar de Malvinas, ¿no? Eh, no es el caso, es un caso particular, o había muchos chicos que, bueno, que todo lo contrario, se cerraron y no querían hablar del tema, y es muy lamentable, ¿no? Porque eh, a partir de eso hubo muchos suicidios, ¿no? Yo siempre digo que fue una lástima, ¿no? Que a nuestra llegada no haya hecho el gobierno, ¿no? de Alfonsín, haya un relevamiento de nosotros y rápidamente entrar en programas de contención psicológica, ¿no? De algún tipo de ayuda como para que la gente pueda analizar y diluir todos esos traumas y dolores que nos dejó la guerra, ¿no? Yo me acuerdo que me encontré con un continente que no quería hablar de lo que había pasado, ¿no? Rápidamente, como daban vuelta a la hoja, y bueno, eran 2 o 3 preguntas, y si nos había llegado comida, si hacía frío, cosas así muy superficiales, y rápidamente no quería hablar del tema.
Yo en mi humilde análisis pienso que muchos se embarcaron con mucha euforia a lo que fue la guerra de Malvinas y al terminar tan bruscamente, ¿no? Y la desilusión fue tan grande que quisieron como, bueno, ba- barrer la basura bajo de la alfombra y que cada uno siga con su vida, ¿no? Pero lamentablemente estábamos nosotros que dábamos el testimonio de ese fracaso y de ese error, ¿no? Tan grande. Así que fue un momento, sí, yo lo recuerdo como duro, ¿no? Si vemos los datos. Y además encontrarnos con mis compañeros del barrio, ¿no? Que los veía muy problemas y en sus cosas, ¿no? Mm. Y me costó otra vez insertarme en la sociedad, ¿no? A eso iba, porque si los libros de historia se habla como se da el dato que fue como el último intento de la dictadura de generar cierto apoyo de la sociedad, como lo había logrado en el Mundial, eh, como si la guerra, que de alguna manera en el primer tramo se logró, ¿no? Un gran apoyo social cuando se estaban dando los primeros Claro, paros generales a la dictadura, la primera euforia de se va a acabar la dictadura militar, se decían en algunos lugares, en algunos contextos sociales. sí, sí, La guerra aparece ahí, eso fracasa, obviamente, sabemos un poco la historia, pero en ese fracaso donde que le da paso a la transición de la democracia están ustedes. Y ustedes vuelven claro. a reinsertarse a esa sociedad que, un poco como decías, los invisibiliza. ¿Y cómo fue conseguir trabajo o tratar de pensar en una carrera o, no sé, volver a una vida cotidiana después de, como decís, contás en tu libro, estar noches esperando que una bomba no caiga cerca de un pozo de zorro? Claro. Sí, en mi caso particular conseguí trabajo en lo que eran los supermercados Llanesa, una cadena de supermercados que mi hermano trabajaba de jefe de compras, entonces me consiguió un trabajo ahí. Eh, Conozco casos de gente que no pudo volver a seguir con la carrera universitaria pues no se podía concentrar. Eh, y después mucha gente que se le dificultaba encontrar trabajo, ¿no? Sobre todo cuando decían que habían estado en Malvinas. Hay que recordar que en los primeros tiempos éramos como los loquitos de Malvinas, ¿no? Ujú. Entonces eso nos alejaba de poder insertarnos en la sociedad. Y también, claro, nosotros volvimos y estábamos un poco asociados a los militares, ¿no? Pero había que hacer la salvedad que nosotros éramos soldados, ¿no? Y estábamos haciendo el servicio militar obligatorio, ¿no? Pero quedamos un poco también pegados en esa lógica, ¿no? De asociarnos con el gobierno militar. Bueno, como decía, tantas historias tal vez como personas que estuvieron en la guerra, que formaron parte de alguna manera de la guerra, eh, y se lo fue denominando de diferentes maneras. Excombatientes, bueno, decías, exsoldados, héroes, aparecen como víctimas. Bueno, ¿cómo ves vos y cuál te parece que con el Claro. paso de todo el tiempo sería tal vez la más adecuada o la que te representa? Claro, siempre voy a hablar en forma personal porque soy, como decías vos, cada uno vivió una guerra y tiene todo el derecho de vivirla y contarla como la sintió y como la siente, ¿no? Yo a partir de este libro, que antes del libro fue un trabajo psicológico que hice y empezar a recordar y todo lo que había vivido, y ahí yo realmente me separé de esa etiqueta de héroe. La verdad que no me siento un héroe de la guerra, un héroe de Malvinas. Ahí, si recordás cómo empiezo el libro, que yo aclaro, digo, cuando me preguntan si yo fui a Malvinas, digo, yo no fui a Malvinas, a mí me llevaron. Y a partir de ahí empecé a escribir, ¿no?
Yo en particular me siento más víctima de la dictadura militar que un héroe de Malvinas, ¿no? No hice ningún acto heroico como para sentirme un héroe, ¿no? No digo que no haya habido héroes en Malvinas, ¿no? Pero en mi forma de particular de vivencia, no, me siento más víctima que un héroe, ¿no? ¿Y cómo te relacionás concretamente con las islas, ¿no? A nivel territorio. Porque pienso en esto de uno con su barrio, con su ciudad, tiene como cierto apego al lugar. Volviste a Claro, Malvinas, ¿cómo te llevas con el territorio, con ese pedazo de tierra que, bueno, es nuestro en los papeles, en la historia, pero que ahora no nos claro. pertenece? No, nunca, estuve muy cerca de ir, o sea, tuve como un deseo de ir después de terminar el libro, Ujú. como para darle un cierre total, y me acuerdo, te voy a contar una historia muy linda. Eh, em, lo pensé y pensé en Miguel Giorgio, en un amigo que estuvimos todo el tiempo en Malvinas juntos, y digo, bueno, si vuelvo a Malvinas, tengo que ir con Miguel. Entonces lo llamé por teléfono y le digo, bueno, te voy a hacer una propuesta, pero no me contestes ahora. Te voy a volver a llamar mañana y me contestas. Bueno, dale. Y le digo, ¿volvemos a Malvinas? Y me dijo, ni en pedo, a mí no me sellan el pasaporte. Me contestó así muy naturalmente, dijo, no, no, a mí no me sellan el pasaporte. Ahí fue que se me fueron un poco las ganas, ¿no? De volver, ¿no? Porque si quería ir con él y después se me pasó. Y ahora siento que no tengo esa necesidad de ir, ¿no? ¿Y tenés un recuerdo Pero les pasó mucho. un recuerdo en algo material? Digo, te llevas, ¿hay algo que conservás de esos 2 meses en las islas? No, también me trajeron piedras de Malvinas y algunas las tengo de excombatientes que viajaron. Y me contaron algo que te lo quiero compartir, que para mí fue muy loco, que me dijeron dos personas, dos excombatientes, la primera impresión que tuvieron y me la compartieron es, ¿sabés, Luis, que en Malvinas hay colores? Y yo le digo, no, me estás jodiendo, no, no puede ser. Sí, te juro. Y lo contaban con una alegría, con un asombro, ¿no? Dice, los techos son rojos, las paredes de las casas, algunas están pintadas de blanco. Y los dos me hicieron esa referencia, ¿viste? Y para mí, bueno, Malvinas es sepia, ¿viste? Claro. No me puedo imaginar. Después, bueno, viendo fotos y todo, reconozco que había colores, pero en ese momento O sea, eh, el recuerdo que vos tenés de Malvinas es en sepia, tirando a blanco y negro. sí, claro. Sí, lluvia, días cortos, frío, viento, inhóspito. Sí, Sí, pienso, bueno, veo en tus relatos, bueno, vos contabas eso del frío, de tener los pies mojados, de los días muy cortos y las noches largas y también muy heladas. Pienso que fue poco inteligente también el momento que se eligió para hacer. claro. Sí, sí, yo me quedé pensando cuando vos decías que para vos y para mí también, que fue como un manotazo de ahogado de la dictadura militar, y me di cuenta en las islas por el grado de improvisación que había, ¿no? Era todo así, bueno, vamos y después vamos viendo, ¿viste? Claro. No sé, no llegaba la comida al frente, no había dentistas, había tanques que se hundían en el barro, llevaron cocinas económicas que funcionaban a leña y en Malvinas no hay árboles, ¿viste? No se conseguía leña, ¿viste? Toda una cosa así que vos decías, che, ¿qué es esto? ¿Viste? Muy improvisado todo, ¿no? Eh, ¿Estás dando clases o clases o charlas a los más chicos, a los jóvenes? ¿Vas a las escuelas? Mira, sí, fui por mucho tiempo. Ahora hace rato que no me invitan, Mira, pero me interesa sí,
porque un poco conozco el discurso más hablando de, bueno, desde el lugar de hay que recuperarlas, pero bueno, la conversación con este compañero tuyo, de no volvemos ni a palos, Claro. ¿qué mensaje se le da a un chico que está estudiando la historia de Malvinas, bueno, o a la gente que te está viendo en este momento? No, me parece que tiene que ser consciente de lo que fue la guerra de Malvinas, las consecuencias, los muertos, los suicidios, ¿no? Para no embarcarnos en estas aventuras así bélicas que, que dejan estos resultados, ¿no? Yo cambié mi postura, ¿viste? Me parece que nada justifica una guerra, ¿viste? Ujú. Y más cuando los que vamos somos chicos de 18, de 20 años, ¿no? Eso es lo que trato de transmitir, ¿no? La locura de la guerra y que en la guerra yo siempre digo que pierden todos, ¿viste? Con los años me enteré también la cantidad de suicidios de soldados ingleses que hubo, ¿viste? Ujú. Y yo pensaba que los suicidios tenían que ver con la edad nuestra y con haber perdido también, ¿no? Pero del otro lado también hubo muchos suicidios. Bueno, Entonces eso lo me da dice más León. argumentos, ¿no? No, digo, es un monstruo grande y pisa fuerte, piensa en la fuerza Claro. de León que pisa para el que gana y el que pierde. Bueno, Luis, te agradecemos mucho este tiempo y bueno, en pocas palabras, estos días obviamente que son significativos, me imagino, ¿qué significa Malvinas para vos? Sí, fue bueno, una experiencia que viví cuando tenía 20 años, que traté de sacarle provecho y traté de seguir con mi vida lo más normal posible. Mm. Eso significa, ¿viste? Un mal trago significa también muchos amigos que tengo, que son excombatientes, ¿no? Y que, imagínate, en una guerra se fortalecen todas las relaciones, ¿no? Conocer a una persona en una guerra, ya sabes de qué madera está hecho, ¿no? Entonces, si en los momentos críticos reacciona así, bueno, ya sabes que podés contar con ellos y ellos conmigo, ¿no? Y ahora vamos a enlazar la siguiente entrevista con un programa que realizamos hace un tiempo, un enfoque comarcal dedicado al Geomuseo Eduardo Lucio, que funciona aquí hace muy poco tiempo en el centro del Bolsón y que proviene del viejo Museo de Piedras Mallín Ahogado, de piedras patagónicas. Un excombatiente, Miguel Ángel Cortade, le regaló a Isabel Giraudo y a Eduardo Lucio una piedra de Malvinas, mejor dicho, la mitad de una piedra de Malvinas, la otra mitad la conserva él. Conseguimos contactar a Miguel Ángel, él desde Varadero, hicimos una videollamada, la siguiente entrevista cuenta cómo fue que pudo conservar esa piedra y conocer a Eduardo y a Isabel y donar la piedra que hoy conocemos y disfrutamos aquí en el museo, el Geomuseo Eduardo Lucio. Bueno, yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio, ¿no? Que existía en aquella época y que había ingresado el 5 de enero del 82. Y no sé si te acordarás o la historia, si lo habrás leído, seguro, para el 30 y 31 de marzo hubo una manifestación grande en la cual el pueblo se levanta para manifestarse en contra del gobierno militar. Y yo estaba cuartelado muy cerca de la capital federal, en la base mía, para, en caso de que esto se agravara, ir a Plaza de Mayo. Eh, Como soldado obligatorio, ¿no es cierto? Bueno, yo tenía 18 años y un fusil, el famoso FAL. Y bueno, esta situación me hizo pensar que no podía ir a reprimir o hacer lo que tenía que hacer con los míos, ¿no? Con mi propio ciudadano. Entonces, al 2 de abril, el mismo pueblo se levanta porque se toman las islas, ¿no?
Y bueno, se necesitaban voluntarios para ir. Yo estaba en la Fuerza Aérea, era un soldado que me dedicaba a custodiar los radares móviles, porque también estaba la otra compañía para los radares fijos. A mí me tocó la compañía de 125 hombres, soldados, para custodiar los radares móviles, aquellos que llevaban a todos lados del país y uno tenía que ir a custodiarlos donde vayan. Uno era La Quiaca o Jujuy, el otro era Río Grande y otros Mar del Plata. El personal de la Fuerza Aérea practicaba y el soldado custodiaba. Bueno, ¿y qué pasó? Se necesitaban voluntarios para ir a Malvinas y yo no conocía la isla para nada. Se había estudiado en la secundaria, me acuerdo, segundo año, en Tierra del Fuego, Isla del Atlántico Sur, y más de eso no sabía. Y yo dije a los 18 años, bueno, levanto la mano, me voy. De 125, 17 levantamos la mano. Me voy para allá y como me habían dicho que íbamos por 15 días, pensé yo a los 18 años que tal vez si volvía todo estaba calmo en el continente. Que me acuerdo que le dije al oficial a cargo, y eso es real, mándenme a la isla porque si no soy un desertor. Y me mandó, estaba anotado segundo. Yo soy una persona muy respetuosa de las autoridades y fui siempre muy respetuoso, pero esa vez estaba empecinado a que me tenía que ir. No quería quedarme en el continente. Y esa es la historia del voluntariado, hacer el servicio militar e irme, era lo mejor que pensé. Bueno, mira, yo estaba haciendo el servicio militar, por lo tanto cuando volví de la isla, me dieron 5 días de vacaciones y después tuve que volver a hacer seguir el servicio militar hasta el 1 de noviembre. Lo único que puedo quejarme, puedo reprocharle a la Fuerza Aérea en el continente, porque la Fuerza Aérea, el personal allá fue muy distinto, en la cual a nuestro jefe, que hoy vive, el Miguel Ángel Silva, le seguimos diciendo como padre, ¿no? Nos cuidaba mucho. Pero acá en el continente fue muy distinto. Recuerdo que me dieron un machete y me mandaron a cortar cardo. El campito era unos de 30 hectáreas. Si vos te das una imagen más o menos, la cantidad de metros cuadrados, pero por supuesto, ¿no? Era como decir, escóndense ahí, punto. Y llegando a conclusiones después de grande, ¿no? Que había que esconder al soldado, ¿no? Porque no entendía por qué tenía que seguir cumpliendo el servicio militar, que éramos apenas 17 hombres de la compañía de 125, que teníamos que seguir con movimientos vivos, levantarme a las 6 de la mañana, formar, correr. Nos dijeron, ustedes no vayan a creer que son distintos, no está permitido ninguna aplique, algo que los identifique, son todos iguales. Bueno, al principio, viste, en el caso mío, bueno, sí, está bien, somos todos iguales. Yo ahí no me sentía que era nada superior. Pero bueno, seguir haciendo el servicio militar, me podían haber dicho, váyanse a sus casas y vengan cuando en la primer baja y se llevan el documento. Jamás permití que a mí me digan héroe, jamás. Cuando ese título es muy grande, lo busqué en el diccionario, a mí me queda muy, muy grande. Yo cumplí en la isla, era de la parte de seguridad del radar, cumplí,
Bueno, para todo el mundo le fue mal por el hecho que vos venir, vamos a ser sinceros, venir derrotado a nadie le agrada. Yo te puedo mencionar algunos héroes. Los héroes son aquellos de la independencia, y te puedo mencionar algunos héroes que perdieron la vida ya, que ya es conocido, no es que te lo mencione, qué sé yo, el teniente, no lo conocí, pero el teniente Esteves, que salvó a un soldado herido mientras a él le pegaban varios balazos, varios tiros, al principio y cuando lo salva al final, y se quedó ahí, por supuesto, ¿no? Eh, Héroes los hay, no lo voy a negar, pero yo creo que, a ver, héroes tal vez por el hecho de haber soportado frío, hambre, mm, pero eso no es, no, eso no es heroísmo, es, es algo que uno se sacrificó por obligación, ¿no? Porque, a ver, una guerra, si los generales hubieran aplicado algo de lo que estudiaron, no tenían que haber tenido esa logística, esa mala logística de cómo afrontar una guerra, porque logística, ¿no? Tenés que tener comida, ropa apropiada, municiones. Creo que tenés que un abanico, la historia, la logística es fundamental, porque el soldado está solo en el frente, y lo único que hace el soldado es enfrentarse contra el enemigo, pero tiene que tener atrás el resto de las cosas. Y yo tenía una piedra en mi poder de las Islas Malvinas, ¿no? Bueno, voy a conocer el Bolsón, preciosa ciudad. Bueno, tenía que conocerlo, ¿no? Lago Puelo, embarcarme. El Bolsón a nivel país es muy reconocido turísticamente, ¿no? No podía ser que no lo conocés. Después me fui derecho hasta el fondo. Bueno, me entero un museo. Soy amante a los museos. Yo para conocer una ciudad, primero tengo que ir al museo, a ver qué hay. Así vamos conociendo un poquito la historia de esa ciudad. Mirá, la persona que va y ve la montaña solamente, creo que no completa el conocimiento, la montaña, la playa, lo que sea. El conocimiento de esa ciudad, cómo se formó esa ciudad. No, no, no. No se puede venir a su casa diciendo que conoció la base de la Aconcagua o la base del Lanín o la base de otra cosa, ¿no? O de un lago, no, no, no. Entonces, como yo soy coleccionista de roca, porque me agarro una roca del lugar donde piso, sí o sí, una roca, si estoy acá en el Bolsón o del lago Puelo, esta es la roca del lago Puelo y la pongo en mi estantería, ¿no es cierto? Con su nombre, apellido, todo. Bueno, y me enteré que había un museo de la roca, infaltable, en la época que todavía estaba de piedra todos los caminos, ¿no? Bueno, y fui con mi señora allá al museo, en una motorhome que tenía. Bueno, ingresamos todos, somos atendidos por esta pareja con una amabilidad impresionante, y me dice el señor Lucio, dice, tenemos todas las piedras de la Argentina. Y yo soy pícaro, ¿viste? Muy pícaro. Bueno, digo, vamos a conocerlas. Y bueno, empecemos a mirar, preciosas piedras. La verdad que muy lindas piedras, su colección. Y cuando termino, les digo, qué lindo, pero usted sabe que no tiene de toda la Argentina. Viste serio, yo me hacía el serio. No, sí, tengo, desde Misiones a Ushuaia. Sí, sí, bueno, desde Misiones a Ushuaia. Pero le falta todavía de la Argentina. ¿Y cuál me falta? Me dice, ¿viste? Y le falta de la isla Malvina.
Dice, si tuviera esa piedra, viste, seríamos, qué sé yo, no me acuerdo la palabra que usó en ese momento, pero sí, si tuviéramos esa piedra y qué sé yo. Le digo, entonces quiere decir que yo tengo la figurita difícil. Más se agrandó, empezó Isabel, me regaló una piedra, Isabel, muy linda, que yo nunca había visto, cuarzo engarzado, así, ¿viste? Vos la ves, es cuarzo engarzado así, una piedra de cuarzo espectacular, si bien tenía muchas de cuarzo de distintas regiones del país, pero no es una piedra así de cuarzo. Pero entonces Lucio le regaló a mi señora otra piedra, ¿viste? Y entonces yo digo, mire que yo no le voy a mandar nada, porque esta piedra es única. Bueno, pero no puedo con mi genio. La piedra que yo tenía era grande. Y yo no me interesa piedras grandes, porque yo tengo más o menos, las bases son de 12 por 12. Por lo tanto, con una piedrita que me diga de dónde es suficiente, porque al único que le gusta acá en mi casa es a mí. Y tenía una piedra muy grande de Malvinas. Y le digo a Laura, vos, sin decirle a él, vos sabés que tengo ganas de agarrar la moladora, voy a comprar un disco para porcelanato, que es más resistente, y la voy a cortar y se la voy a mandar. Y empecé, sacaba chispa, no se quería cortar, terrible. Y se cortó y lo llamo a Lucio. Lucio, ¿a dónde le mando la piedra? Sí, ¿a dónde le mando la piedra? Deme la dirección. Que te la pago yo el viaje. Lucio, no me van a estafar por mandar una piedrita por correo. No, pero ¿te parece? Sí, yo se la mando por correo. Deme la dirección y listo. Estoy medio así, viste, ya. Bueno, y se la mandé. Y Lucio me mandó una foto que parecía que la piedra venía bajando, viste, con terciopelo, y qué sé yo digo, era el casamiento de la reina de Inglaterra, viste, parecía la piedra. Y lo sacó en el diario. No sé si tienen ustedes el diario, a veces lo pongo yo al diario cuando hablo de la piedra, y lo pongo, y a veces no me acuerdo con qué título, creo que se llamaba La piedra que vino de Malvina al Bolsón, algo así. Y contó toda la historia, Lucio, y yo quedé anonadado. Lucio, le digo, no tenía que haber contado tantas cosas porque le di la parte más chiquitita de la piedra. La más grande me la quedé yo. Porque acá tengo su piedra, su hermana, la más grande. Ahí está, ¿ves? La madera, todo. Su hermana, la más grande. Y si vos la analizás, la mirás, yo no soy, se diría geólogo, no soy. Simplemente amante, nada más. Y vos la mirás y tiene vetas que, a ver, uno se pone a pensar, cuando la hice analizar por un geólogo, me dice, esta piedra tiene alrededor de 1.000 millones de años. El tema es así, como yo estaba en la Fuerza Aérea, el último día, el día 13, la Fuerza Aérea fue el último avión que ingresó en plena guerra, el último C-130. Imagínate que eran esos aviones enormes de carga que se iba, para que no sea detectado por el enemigo, se iba camino a la Antártida, daba vueltas desde la Antártida y subía hasta las islas y podía aterrizar, dejaba rápido su paquete, su carga, que no debía sobrepasar los 5 minutos. ¿Por qué carga? Porque faltaba de todo en la isla. Una guerra que no está planificada, a vos te falta ropa, combustible, municiones, te falta de todo, hasta comida, por supuesto, ¿no? Y bueno, y los C-130 a último momento tenían que llevar todas esas cosas, y el día 13 venía el último, y nos dijeron, éramos 17 soldados, ¿no?
Pónganle en una caja todo lo que ustedes crean que tengan que llevar al continente, y yo puse la piedra, ¿viste? Y no importa el peso, porque en el avión el avión lleva carga. Y bueno, y bajó esa piedra, llegó al continente, y bueno, y la tuve desde ese entonces. Cuando vi esta filmación que ustedes hicieron, Isabel contando la historia de la piedra, me agarró una emoción. Me agarró una emoción, porque digo, no puede ser. Primero que no creía que por el fuego se iba a derretir, ¿viste? No, media dura para derretirse, es durísima, te digo. Pero le dieron esa emoción, ese interés de conservar una piedrita que, este, que ahora, no le digas nada, Isabel, que le voy a dar una sorpresa, Isabel, que voy a llevar su media naranja, digamos, esta que es más grande. El tema es que me dijeron, uno de mis hijos me dijo, que la piedra chiquita que salvaron del incendio, ya tiene 2 historias. Claro. La historia de que vino de Malvinas y la historia de que salvó del incendio. Entonces mi hijo me dice, no sé si van a aceptar esta grandota, que le quiero llevar esta grande. Porque ahora tiene más historia la chiquita que la grande, me dice mi hijo. Entonces, yo le voy a llevar igual. Voy a salir el 22. El 22 me parezco. ¿Eh? No le diga nada, Isabel. Voy a ir el 22 con esta piedra. Es más grandecita, ¿no? Es la hermana mayor. Y yo tengo que tener una. Entonces, digamos, si quiere Isabel darme la chiquita, con tal que yo tenerla acá, yo le dejo la hermana mayor. Se notan malas vetas. Ahora, si ves por la historia de que se salva del incendio, más la historia de dónde vino, no digo nada, está bien. Pero, qué sé yo, le voy a preguntar a Isabel cuando llegue. No le diga nada a Isabel. No le diga nada. Bueno, muchas gracias por el interés, pero me emocionó mucho más la historia que ustedes le dieron a una piedrita que lo que yo cuento. Es mucho más importante lo que ustedes están haciendo. Y nos encontramos en el Anfiteatro Héroes de Malvinas, aquí en la Plaza Pagano del Bolsón. Aquí se realizó la vigilia del 2 de abril, el día martes, con diferentes actividades artísticos, culturales, donde se realizó un nuevo homenaje a los excombatientes de aquí del Bolsón. Hablamos con 2 de ellos que nos contaron la importancia de vivir y revivir la memoria de la soberanía de las islas a 43 años. De aquí nos fuimos hacia Lago Puelo, donde en el Consejo Deliberante se realizó un conversatorio y también una vigilia donde hablamos con excombatientes que nos contaron sus posturas y las charlas que tuvieron con vecinas y vecinos de Lago Puelo. Conocemos y escuchamos estos testimonios. La sensación es la de todos los años, con la diferencia que cada año pesa más esa mochila invisible que lleva todo veterano, que se desgarra por dentro y cada vez pesa más, aunque nos parezca mentira decir el tiempo cura las heridas, no, al contrario, ¿viste? Es como que nosotros las revive y a veces crece el lagrimón por la nada. Daniel. Sí, más que nada, otro año más con vida, por lo menos para seguir honrando a nuestros héroes, camaradas que están allá en esa turba y en ese frío mar argentino. ¿Qué recuerdos, sensaciones tienen hoy, a más de 40 años, de lo que fue esa experiencia? Y hoy a 43 años se van a cumplir ya.
que éramos pibes de 20 años, mirá. Hoy, con 63 años, por eso te decía recién que parece que el tiempo cura las heridas, pero es mentira, ¿viste? Hay heridas que las cura, esta no, al contrario. Y cuando te hablan de la causa, de los héroes, de las madres de los caídos, es donde más te agarrás y más querés meterte en la causa, ¿viste? Y malvinizar para que los pibes de hoy sepan de nuestra historia, que todavía está viviente, porque hay gente que, como vos, Dani, como yo, que te podemos contar la verdadera historia. Y es muy importante eso. Bien, y en esa historia me imagino que habrán tenido momentos muy propios que, bueno, tal vez quieran compartirnos hoy en esta conversación con este programa. Bueno, te voy a contar algo, sea medio rapidito así, porque ya estamos grandes y como dice Santiago, la mochila cada vez más pesada y por ahí ya en profundidad ya nos cortamos y ya listo, no seguimos más. Yo te voy a contar que yo estaba en infantería de marina y mi primer día así de ataque fue el 14, a la noche 14 de mayo, 15 que volví a nacer, porque ahí nos atacan a la madrugada y bueno, ahí caigo herido en el brazo y la pierna, pero gracias a Dios fue superficial, así que, y de ahí ya dije, bueno, gracias a Dios, o sea, ando regalado hasta ahora, hasta que estoy acá. ¿Y cómo fueron los días siguientes después de esa herida? No, era igual estando, ¿viste? Fue superficial, ¿viste? Me pusieron 4 puntos en el brazo, pero igual, o sea, había que andar para acá, para allá, y bueno, eso no impedía nada. Se saltaron los puntos, me pusieron azúcar, me vendaron, y bueno, hasta que después que llegamos, tuvimos un mes prisionero de guerra de los ingleses, porque más o menos la guerra terminó el 14 de junio, nosotros llegamos el 14 de julio a Puerto Madryn. Bueno, sobre eso quería preguntarle, ¿cómo fue el retorno? Porque se fueron acá con un montón de expectativa y de esperanza del pueblo argentino que salió a la plaza ese 2 de abril y la vuelta fue un poco más dura y bueno, con el silencio, ¿no? Vos no te olvidés que Argentina no combatió solamente contra los ingleses en Malvinas. Los gringos tuvieron apoyo de nuestros vecinos, ¿sí? Que por ende vecinos informaban dónde volaban aviones argentinos y los derribaban. Y muchos muertos hubo por culpa de ellos. Después, bueno, Estados Unidos, todos sabemos cómo es el tema. O sea que Argentina, así como éramos que decían jóvenes, le demostramos otra cosa al pueblo argentino, le demostramos otra cosa al mundo. Y nos faltó eso nomás, habernos quedado con la isla. Pero le pegamos un buen sustito. No te vayas a creer que como dicen, viste, que le hundimos, que no le hundimos, no. Ellos creo que tuvieron más o igual en cantidad de bajas que nosotros, pero ellos lo mienten, nosotros no. Hoy se encuentra con el apoyo del pueblo, aquí en el Bolsón, con una noche fría, una de las más frías, parece el 2 de abril parece que hace más frío. Bueno, ¿qué siente con el acompañamiento de la gente hoy? Bueno, como todos los años, o sea, que nos vienen acompañando, es un orgullo, un placer, o sea, que nos sigan acompañando, más para honrar, como yo te decía hoy, a nuestros héroes que están allá en Malvinas. Así que, bueno, compartiendo, igual, es algo que ya lo llevamos a diario, esto bueno, ahora porque justo se hace la vigilia, el Día Veterano de los héroes, pero para nosotros es todos los días eso, o sea, todos los días tenemos los mismos recuerdos, las mismas cosas. Por último quiero preguntarles si tienen algún objeto que se hayan guardado de lo que fue la experiencia de estar en Malvinas, porque bueno, todo este programa surge también de una piedra, de un excombatiente. Yo ya tengo recuerdos de Malvinas, tengo tierra de Malvinas, que me ha traído la mamá de un caído en combate y me la trajo de Morón, la tengo en una urna y después, bueno, los recuerdos que se llevan acá adentro, ¿viste? Que nosotros solo sabemos lo que se siente. Y a veces sangra por dentro y es lo que más duele. Pero
Nosotros agradecemos mucho al pueblo de Bolsón por esto. Esto es una caricia al alma para nosotros, que se da una vez al año. ¿Sí? Agradecemos también a la Municipalidad de Bolsón, a Bruno Pogliano, que arrancamos con este proyecto, entre Dani y yo. Acompañamos bastante a Maxi, que si no fuera a poner el de ceremonial esto no se podría llegar a lograr, así que es espectacular agradecerle a todos ellos y bueno, como siempre, todos los años, ¿viste? Nos brindan esta caricia al alma que para nosotros no tiene precio. ¿Algún objeto, Daniel, algún recuerdo? Un recuerdo que traje, bueno, es una chaveta de seguro de una bala de cañón, un proyectil de cañón de alto explosivo que me traje eso. Pero lo más principal es mi tatuaje en el brazo que me hicieron y en la pierna. No conocía el pueblo. Acá en el Consejo Deliberante, primera vez que participo. Y bueno, fui bien recibido. Y no conocía a ninguno de ellos, de los excombatientes. Y así que, pero siempre tenemos química porque somos del mismo palo. Así que es Decían eso, mismo ¿no? grupo, ¿no? Sí. Como que la guerra los hermanó. Claro, sí, sí. Nos entendemos o nos aceptamos, por lo menos así como estamos. Y bueno, eso es lo que vi. Y bueno, y también muy linda la charla que han tenido. Ellos ya vienen hace rato, parece que son de acá de la zona. Yo vengo de Bolsón y 4 o 5 años que estoy en Bolsón y vengo de Comodoro de Rivadavia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuántos años tenía cuando fue a las islas? 19 años y bueno, me fui el 5 de abril, ya estaba pisando el suelo malvinense y nos fuimos en un avión, en un Hércules. Me acuerdo que el Hércules iba, 2 camiones habían ahí y nosotros sentados en el suelo del avión y con los pies debajo de los camiones. Así fuimos un grupo de 30 soldados más otro grupo del Hospital Militar de Comodoro Rivadavia. ¿Y qué recuerdos puede traernos a 43 años? Se quedó los 2 meses y medio allí en Malvinas, que nos pueda contar de lo que fue. Hoy se habló muchísimo de la falta de equipamiento, del armamento que no era el adecuado. Bueno, ¿qué reflexión hace a 43 años de esa experiencia? Bueno, yo estoy acá quiero que es por gracias a Dios, porque nos ha cuidado, porque en realidad, como vos habías dicho, el armamento no era el adecuado como para una guerra, porque teníamos armamento como de la Segunda Guerra Mundial. Estábamos hablando ahí que teníamos una ametralladora que había que cambiarle el caño, que era rosca. Cada ráfaga que tiré se doblaba, así que no salía más, había que desenroscarla y tenía en el bolsillo otro caño para darle rosca. Imagínate, estábamos preparados. Y la ropa tampoco la adecuada, porque yo todo el tiempo que estuve en Malvinas nunca me lavé la cara, nunca me saqué los borcegos. Viví mojado todo el tiempo mojado. Y bueno, así que no estaba muy apto no estábamos como para una guerra, ¿no? Así que sobrevivimos. Y la vuelta, se encontraron con el silencio, lo que se llamó la desmalvinización. Bueno, ¿cómo fue el regreso a casa? Bueno, sí, es verdad, porque teníamos problemas, como dicen muchos, para conseguir trabajo, teníamos problemas hasta la misma familia. Casualmente estuve hablando con una prima que de repente por el Face me contactó por el apellido y no la conocía ahora. Y me dice, sí, ¿vos cómo quedaste? No, porque todos dicen que están medio, dice, le dan miedo a otros. Dice. No, y vos como, no, yo estoy bien. Así que tenemos mala fama, parece. Bueno.
¿Qué importancia tiene bueno, que pase el tiempo? Más allá, bueno, decían los otros excombatientes, vino poca gente, en las escuelas no es lo mismo, piensa que, bueno, va pasando el tiempo y como que se va perdiendo también el valor de lo que hicieron allá. Yo pienso que sí, que se va perdiendo el valor porque yo creo que depende de cada gobierno. Por ejemplo, con mucho más razón en este gobierno que tenemos, porque ya vimos que él mismo declaró que su ídolo era la Thatcher, la que dio la orden para hundir al Belgrano, y esa el ídolo de ella. La otra vez estaba viendo también cuando el presidente viajó a Ushuaia, al sur, a la base Marambio creo que era, y tenía la bandera de Estados Unidos más arriba que la nuestra. Así que con eso ya el terrible mensaje que nos están dando. Entonces, ojalá que los maestros no bajen los brazos, no se desanimen y sigan alentando la historia argentina. Nosotros somos historia viviente todavía, y así que necesitamos contar esta historia, y bueno, porque se va disminuyendo, se va perdiendo de a poco, y yo pienso que, bueno, hay que luchar para que esto no se termine ni se apague, pero mientras estemos nosotros siempre vamos a estar al frente, siempre vamos a estar hablando acerca de nuestra historia. Por último, ¿qué es Malvinas para vos en tu vida? Bueno, Malvinas, incluso para toda mi vida, un pedazo de historia especial. Yo tuve la oportunidad del comandante porque algo especial sentía por mí, seguro, cuando yo estaba en la lista de los que iban a ir a Malvinas. Él me llamó aparte y me dijo, mirá, dice, Bay, yo soy el jefe de acá, te tengo en la lista que me dieron, pero no vayas a la guerra, me decía. Si querés yo pongo a otro en lugar tuyo, no vayas. Y yo le digo, no, señor, yo quiero estar en la guerra. Yo quiero ir a la guerra, déjeme ir a la guerra. Así que ese es un sentimiento que tengo de Argentina. Estamos ya en el 2 de abril, después de un conversatorio que han tenido con vecinos y vecinas de aquí de Lago Puelo en esta vigilia. Primero que nada, bueno, sensaciones a 43 años de lo que fue aquel 2 de abril. Cuéntenos qué le está pasando ahora. Mira, o sea, cada 2 de abril es distinto. ¿Por qué? Porque hay cosas que te tocan hoy acá, mañana allá. O sea, somos bastante en ese sentido de andar y ver cada acto, estar presente. Y hoy es un día bastante especial porque nos encuentra acá en esta comarca que es maravillosa, yo estoy viviendo acá, y vienen con sentimientos muy encontrados, camaradas que han estado en el mismo lugar que yo. O sea, realmente es muy lindo encontrarse con nuestros camaradas y hermanos, porque somos hermanos, por Malvinas nos hermanó. Y bueno, y contento también por la gente que se acerque, ¿viste? Porque es algo que no se tiene que perder, tiene que seguir todos los días. Malvinas es todos los días para nosotros, no es solamente este día, ¿no? Pero bueno, si nos invitan estamos, siempre vamos a estar presentes, o sea, no, es algo que lo llevamos adentro. Así que, bueno, es algo así medio emotivo todo esto, ¿no es cierto? Sí, mira, el 2 de abril es un día que a nosotros nos moviliza particularmente, por supuesto, el 2 de abril y el 14 de junio, que es el día de la rendición. Y bueno, y después de tantos años, de tantas décadas, uno se pregunta para qué fue todo ese sacrificio, ¿no? Más de 600 caídos, todo el sacrificio de la guerra, de la posguerra, y ver la realidad del país hoy, la verdad que a mí personalmente me entristece, te diría me indigna inclusive, y nunca me imaginé que del deterioro en que íbamos a caer a nivel de soberanía, simplemente.
de soberanía, es que está completamente deteriorada. En la conversación con la gente hicieron hincapié en que no fueron citados como en otros momentos en algunos espacios, como en las escuelas. Bueno, ¿cómo esto también tiene que ver con esto que decía él? En realidad sí, es una forma de desmovilizar. Acá en la Intendencia de Lago Pueblo siempre han tenido con nosotros una deferencia, nos han atendido bien, esto de brindarnos un espacio, el acto, pero se ha perdido los últimos años en las escuelas y tiene que ver para sacarle de la cabeza a la gente el tema Malvinas y demás, y cosas que unen al pueblo argentino, nos están dividiendo. Somos personas TikToker, mucho Instagram y cero realidad. No sabemos cómo se llama el presidente, no sabe cómo se llama San Martín. Es triste, loco. Yo veo la imagen de ese tipo, porque a mí no es mi presidente, no me representa, ondeando la bandera israelí, y me da cosa esto, ¿viste? Yo no lo voy a ver porque yo me voy a ir antes, pero tengo nietos, tengo hijos. Y digo, esto lo estamos dejando, para esto nos cagaron la vida, pues nosotros no somos los mismos que cuando volvimos. Nosotros fuimos con una cabeza siendo pendejos, éramos pibes de 20 años, como vos, no sé qué edad tenés vos, pero jugaba al fútbol, minitas, las cosas de la vida comunes, simples, y nos cagaron la vida. Y la dimos por nuestro país y conscientes de eso, y después, como explicaban ellos dos hoy, los años que se pelearon para que nos reconocieran algo, una atención médica, lo que sea, los chicos que han muerto en el camino, suicidados o por el dolor o lo que sea. Y ahora te encontrás a la edad de 63 años con que ya no estamos teniendo país. La bandera se ondea únicamente cuando juega la selección argentina o los pibes de la guerra en la canción, ahí nos acuerdan. Y, loco, y tenemos que empezar a ser argentinos de nuevo, ¿viste? Empecemos ustedes que son jóvenes, ¿viste? Es eso. Y a mí me da lo que decía Damián, me da tristeza, incertidumbre, y yo digo, ¿para qué? Porque no es que uno tiene el dolor de uno, nuestra familia, mi vieja, mi viejo cuando ya no están, mis hermanos, todos padecieron lo que fue la guerra, todo nuestro alrededor, nuestros amigos, ¿viste? ¿Para qué? Uno iba con no sé si el orgullo o qué, pero le ponía el pecho, ni sabía qué, pero le ponía el pecho. Y ahora decís, ¿para esto? También contaron algo que me parece interesante recuperar también para este programa, que tiene que ver con lo que lucharon para salir del silencio en el que de alguna manera también lo metieron después, ¿no? Después de la guerra, después de volver, estar prisioneros, contaban un poco cómo fue el después y luchar para visibilizarse y conseguir una pensión. Bueno, nómbrenos algo de esa historia también. Sí, bueno, el tema, la posguerra, que hasta el día de hoy es posguerra todo esto, y la desmalvinización que sufrimos al principio, hoy está siendo peor. Hoy nos están desmalvinizando a grandes pasos, gigantes pasos. Vas a un colegio y cantan cosas de la bandera que nunca la había escuchado. El himno no los representa, el escudo no los representa, la escarapela no los representa. Eso es desmalvinizar, despatriar totalmente la Argentina. Es algo que te duele porque nosotros luchamos muchos años para ser reconocidos, porque no fuimos reconocidos al principio, fuimos escondidos. Y hoy nos está pasando de vuelta lo mismo. Y ya, como dice acá el amigo, 63 años tenemos, no somos los pendejos de 20. Antes íbamos, te pateábamos una puerta, tirábamos una casa abajo. Hoy ya no nos da la fuerza para eso. Tenemos que usar la cabeza porque tenemos hijos, tenemos familia, tenemos alguien que realmente tenemos que dejarle algo bueno nosotros. Y hoy estos tipos de gobierno nos están matando. Silenciosamente nos están matando. Un soldado no muere en el campo de batalla, muere en el olvido de la gente, que es lo peor que nos puede pasar. No, fíjate acá, ¿cuánta gente vino? ¿Cuántos somos acá? Al margen de los que tienen que venir porque institucionalmente tienen que venir. ¿Cuántos del pueblo real hay? Y no es culpa de la gente, es la información que se le vende a la gente, que se le da el interés. Ya no existe, no está. Entonces eso es lo que te jode. No estamos hablando de que queremos que nos den tal cosa, no. Simplemente
te preguntás para qué, que llegaste a esta altura de la vida. Claro, es que la desvalorización es muy sencilla de explicar. Los hechos objetivos son que en ese momento, más allá del gobierno de turno, nos enfrentamos a Inglaterra y a Estados Unidos, a las dos principales potencias capitalistas, apoyadas por la Unión Europea en su totalidad, por una reivindicación de un territorio que es nuestro, y le dimos un mal ejemplo al mundo, ¿no? Y de ahí en más, todos los gobiernos que se fueron sucediendo se esforzaron en recomponer esas relaciones que habían quedado heridas por un enfrentamiento militar. Eso es la desmalvinización, tratar de hacer olvidar la guerra de que nos enfrentamos con Estados Unidos e Inglaterra. Y si hoy en día, más que nunca, vender el país, entregarlo, parece ser un mérito y no un problema, entonces más que nunca sentimos nosotros que la desmalvinización está en su punto más alto, si querés, ¿no? Sin ir más lejos, tenemos un presidente que admira a Margaret Thatcher. Creo que con eso no hace falta decir más. ¿Hay algo de esperanza de que la cosa cambie, esta desmovilización? Lo decían por ahí, esto de tratar de volver a hablar con los chicos, de volver a organizarse, más allá de que, bueno, que los años pesan. ¿Qué es lo que piensan con respecto a, bueno, es un territorio por ahí a recuperar tal vez de otra manera? Vos tenés, había una señora que era directora de un colegio, ¿no? Que el concepto de ella, es su concepto, que ella suponía que teníamos que ir nosotros, o sea, ¿por qué no los veteranos? O sea, que nosotros tenemos que ir a la escuela. Hola, soy veterano de guerra, que quiero participar el 2 de abril o el 1 por favor, en una charla. Eso no me lo podés decir. Nosotros estábamos presentes para lo que ustedes designen hacer. O sea, la gente que se tiene que encargar de esa cosa no tienen claro la forma. Entonces, mientras sea así, la esperanza no está en nosotros. Yo no veo que la cosa cambie mucho, porque venimos para abajo. O sea, hace 5 años, no sé, 3, 4, 5 años, íbamos a Bolsón, acá, en Pueblo, al Hoyo, a dar charlas. Ahora no te llaman, no es que queremos que nos llamen, queremos por lo menos representar a los chicos que murieron allá y dar la cara y que la juventud, los pibes, sepan que existe. Yo fui hace un tiempo a cortarme el pelo a una barbería en el Bolsón y me dice el pibe que me cortaba, orgulloso, me dice, hoy atendí a un japonés que estuvo, no sé, dice que estuvo en la guerra, así, le digo, tenés suerte, estás entendiendo otro que estuvo en la guerra. Me dicen, ¿cuál? Le digo, Malvina, y me quedó mirando. Conocía más lo que había hecho el Ponja que nosotros. Entonces, esas son pequeñas cositas, ¿viste? Que te ponen a cara. ¿Entendés? Es eso. Y te estoy hablando de un pibe. El pibe no tiene la culpa. Es lo que mama, lo que no le enseñan, pues no es lo que le enseñan. Y después los medios de comunicación y demás. Ustedes están dentro de los medios de comunicación. Que nada, hacen un negocio, mienten, transgiversan y nos llevan a esta situación. El pueblo común está para atrás. Y más acá en la Patagonia. En cualquier momento tenemos otra banderita colgando acá. No olvídate. ¿Alguna palabra más Yo pienso que con respecto al pensamiento tal vez de esperanza y positivo? Más allá de lo que está pasando. No, mirá, nosotros al momento de volver de Malvinas, ponerle que éramos 22.000, sí, con toda la furia. Ahora quedamos menos porque fueron suicidándose, falleciendo. No podemos revertir la desmalvinización por más que seamos los protagonistas de esta historia y que somos la palabra viva, ¿no?, de lo que pasó y de la reivindicación de la soberanía en Malvinas, que es lo principal para nosotros, y de los caídos. Y recordar y valorar a los 636 son ahora caídos. Entonces, digamos, pero no podemos revertir algo que evidentemente está dominando, ¿no?, el devenir de nuestro país, que nos tenemos que preguntar hacia dónde vamos, hacia dónde estamos yendo. Eso es lo que me preocupa y la verdad que no duele. El optimismo, lamento, no tengo. Ustedes pregúntenselo también. Porque es el país de ustedes ahora. Nosotros ya nos quedan, ¿cuánto? 10 nos quedan, con toda la furia, un poco de lucidez. Pero ustedes no.
tienen una vida. O sea, nosotros fuimos a pelear contra los de afuera, peleen contra los... Viste que es más jodido el gringo que no el gringo que te compra, sino el criollo que te vende. Acá hay muchos vende patria. Contra eso tienen que luchar ustedes. O sea, nosotros te podemos contar historias o padeceres o pareceres, pero ustedes son los que tienen que poner el pecho. ¿Y sabés por qué todavía no nos sacamos toda esta mugre que tenemos? Porque la generación nuestra es la que luchaba, iba a Plaza de Mayo, iba al Congreso y se sacaba a los que nos afanaban el país como nos están afanando ahora. Pero eso no estamos todos viejos. Son jubilados, son los que están garroteando los miércoles. La juventud de ahora no va a jugársela como esa gente cuando sacaron a De la Rúa, ¿te acordás? Bueno, esa gente ya no está, somos nosotros. Estamos al final de este programa, de este enfoque comarcal dedicado a nuestras Islas Malvinas, a mantenerlas vivas en nuestra memoria, más allá de lo que fue el 2 de abril, un reclamo histórico de nuestra República Argentina en relación a las islas como parte del territorio argentino. Seguiremos obviamente esta temática en la pantalla de COP TV, en otras producciones, por qué no también en alguna otra de enfoque comarcal. Nos encontraremos el viernes que viene con una nueva emisión, obviamente por aquí, por el canal 4, por COP TV, a las 21 el próximo viernes.